Conectando Ideas es el podcast de la comunidad thinklink.com. Thinklink es una plataforma online donde puedes conectar, consultar y colaborar con otros emprendedores. ¿Tienes una idea de negocio y quieres formar parte de una comunidad que te apoye y te ayude a crecer? No lo dudes más y únete. Nos vemos dentro. Hoy nos visita en Conectando Ideas Belén Franco. Ella es Customer Success en su vida laboral, pero hasta llegar a este punto ha recorrido un gran camino. Está en una etapa muy interesante de cualquier profesional, que es esa etapa donde tomamos las decisiones que pueden cambiar a favor o, si cometemos un error, en contra, nuestro futuro. Hola Belén. Hola, bienvenida José. a Conectando Ideas. ¿Cómo estás? Muy bien, de mañana. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. ¿Tú qué tal? Pues nada, un placer que vengas. Yo muy bien. Yo aquí compartiendo, conectando ideas con todos vosotros, que me parece algo increíble porque los perfiles que tenéis son súper potentes. He estado mirando pues tu perfil en LinkedIn y es bestial, como los últimos invitados que tengo. Sé que eres oyente del podcast. Uh-huh. Me hace mucha ilusión que vengas, que me hayas escuchado ya con anterioridad. Quiero aprovechar, antes de comenzar a hablar contigo, que estás aquí para anunciar contigo que he abierto un canal abierto del podcast en Discord, en nuestra comunidad Thinklink, y ahí puedes acceder tú, puede hacer cualquier oyente. Solo lo voy a compartir en el podcast y solo lo voy a compartir en la descripción del episodio, o sea que podéis acceder solo los oyentes del episodio. Y en ese canal pues me gustaría pues, que propusierais temas, invitados, ofreceros para intervenir, cualquier cosa que esté relacionada con el podcast, así que aprovecho para anunciarlo en este episodio contigo. Y nada, me gustaría pues conocerte un poco más, Belén. Genial. No, la verdad, lo primero que me encanta tu podcast, la verdad que siempre me lo suelo poner de camino al trabajo y me encanta. O sea, cada vez que traes a alguien es muy interesante y aprendes algo nuevo, así que esperemos en este podcast también a contar cosas interesantes. Y Seguro que sí. sí, si ¿Es quieres. tu primera experiencia Sí. en podcast? Mi primer podcast, así que a ver qué tal. Espero que estés tranquila, que sea el primero de muchos, que eso significará que lo estás haciendo muy bien. No sé si quieres comentar algo. Sí, o sea, si quieres os cuento un poco de mí, de mi trayectoria, pero brevemente, sin aburrir a nadie. Pues, Ahora llegamos a vale. ti. Contigo vamos a hablar de planificar nuestro futuro, Ujú. de esa etapa donde consideramos que nuestra formación ya tiene un nivel aceptable y tomamos decisiones para entrar en el mercado laboral, ¿no? O en el mercado laboral, o emprender, o cualquier decisión que tomemos en ese justo punto. Ujú. He estado mirando tu currículum, tu background, y sobre todo me sorprende que tomaste hace mucho tiempo la decisión de irte de tu país, de España. En ese punto, ¿por qué decidiste irte de aquí? ¿Qué esperabas encontrar fuera? Ya, la verdad que es una pregunta interesante porque sí, llevo fuera desde los 18 años, ahora que lo estoy pensando, y no sé, como que lo tenía muy claro. O sea, vengo de una ciudad pequeña en el País Vasco, Vitoria. No, y la verdad que es una ciudad increíble para vivir, pero siempre he tenido la inquietud de buscar otros sitios, de qué había, pues eso, más allá de ahí. Y sobre todo, bueno, comencé en Alemania porque notaba como una conexión, como que me llamaba mucho la atención, tanto el idioma, la cultura. Y no sé, siempre he tenido como ganas de moverme, descubrir nuevas culturas. Pues no hay, o sea, también, o sea, por una parte están las oportunidades laborales, que creo que hay muchas fuera, y a veces por el miedo pues de salir nos las estamos perdiendo. Entonces yo como que ese miedo lo quité hace poco y sabía que tenía esas oportunidades fuera y me lancé desde los 18 años, dije, quiero ver a ver qué hay ahí fuera. No, y la verdad que de momento me ha ido muy bien, sí que quiero volver en algún momento, porque al final nos está toda la familia, los amigos y todo, pero de momento creo que hay posibilidades de crecer y desarrollarse fuera.
Y lo bueno es que tomaste la decisión muy joven, con 18 años ya tomaste esa decisión de irte, o sea, lo tenías bastante claro, el coger y expandir, ¿no? Sí, Tu zona de confort. sí, yo creo que al final fue incluso todavía antes, porque tuve la suerte que con 15 años fui a estudiar un año a Estados Unidos, de un año de la ESO. Y Ujú. la verdad que yo creo que eso fue lo que me abrió los ojos y me dio como esas ganas de explorar otros países y no quedarme en mi zona de confort. Creo que fue ahí que ya cuando volví a los 16 años tenía muy claro que cuando terminase pues eso, bachiller y que quería estudiar fuera y se me dio la oportunidad y cuando lo vi dije, bueno, ya, me toca salir. Siempre al final, como que yo lo que suelo pensar que siempre se puede volver, entonces digo, ¿por qué no atreverse? Tampoco pierdes nada, somos jóvenes, entonces vi el momento. En una conversación que hemos tenido anteriormente, hace unos días, te comentaba que todas las personas que me habían contado que habían tenido éxito lo tenían muy claro desde el principio. Y tú estás demostrando que desde el principio lo tenías bastante claro, que con 15 años ya tomaste una primera decisión importante de cómo querías que fuera tu futuro. Y yo creo que las personas de éxito destacan por eso, porque tienen muy claro desde el principio lo que quieren hacer. Ahora sí que me gustaría que, como ejemplo, nos, tu background nos lo detallaras. Generalmente el background siempre anda un poco de puntillas, porque después me gusta profundizar en otros temas, pero en tu caso, si hay algún oyente que quiera seguir un camino parecido al tuyo, me gustaría que sí que detallaras tu background y me detallaras cuáles han sido tus estudios. Ujú, Esos estudios han sido complementados con prácticas generalmente y ujú. dónde has hecho esas prácticas y esos estudios. Y que me fueras detallando paso a paso todo lo que conseguiste con los estudios, con las prácticas y el sitio donde estabas. ¿Qué conocimientos, qué experiencias ganaste con todos esos pasos que fuiste dando hasta llegar al punto de finalizar tu formación? Vale, perfecto. Pues a ver, empezamos. Yo a los 18, o sea, sí que tenía, tampoco sé muy bien por qué, o sea, sabía que me gustaban eh, salir fuera de las relaciones internacionales. Aquel entonces era una carrera como que acaba de empezar, entonces tampoco había mucha gente que la había hecho, pero no sé por qué había algo que me llamaba la atención. Ahora mismo que me lo estás preguntando, me paro a analizar y digo, no sé dónde lo había visto ni nada, pero cuando lo vi, leí el currículum, lo tuve claro. Y ahí fui a estudiar a Madrid, a una universidad pequeña que es americana, porque como que yo quería volver a Estados Unidos, donde había estado antes. Y nada, y desde el primer momento, también porque pues era un gasto grande para mis padres y todo, decidí también por la experiencia personal ponerme a trabajar desde que llegué a Madrid. Y la verdad que pues al principio, en el primer año, tampoco puedes encontrar muchos trabajos ya que pues acabas de empezar y todo. Entonces me puse a trabajar en la secretaría de la universidad, recibiendo estudiantes, ayudándoles un poco también a decidir su camino, enseñándoles las instalaciones y un poco así también de papeleo. Y la verdad que me vino muy bien para perder como ese miedo de estar de cara al público. De cada día que venía alguien, era como alguien diferente con preguntas que igual no tenía la respuesta. Y ahí yo creo que aprendí también a decir, vale, pues está bien no tener la respuesta. A veces no tenemos la respuesta a todo y pues decir, no lo sé, lo voy a buscar. Y entonces ahí yo creo que fue como la primera experiencia que tuve de cara al público y me ayudó mucho pues eso, a perder la vergüenza y también pues eso, a resolver situaciones que igual solo estudiando no estás, no las tienes. Ujú. Y eso fue mi primer año. Y luego ya el resto de años me mudé a Alemania, porque como te he comentado antes y os había comentado, pues siempre como que me llamaba mucho la atención, yo había estudiado alemán en el colegio y no sé, había algo que me llamaba y fue gracioso porque me fui solo, o sea, mi idea era irme, nada, como 6 meses, tipo de Erasmus, y al final me acabé quedando 3 años en Heidelberg, en un pueblo de Alemania cerca de Frankfurt. La verdad que muy recomendado para todo el mundo que quiera ir. Y no, la verdad que muy bien. O sea, ahí sí, cuando estuve en Alemania, tenía claro que quería aprender alemán porque era al final mi objetivo de estar allí, desenvolverme y aprender mucho más, porque al final en el colegio pues aprendes lo básico, pero hasta que no te encuentras en el país y desenvolviéndote con la gente,
no se aprende. Entonces yo creo que ahí tomé una decisión importante que fue irme a vivir con una familia. Bueno, sinceramente había un programa que era vivir con una persona como mayor que estaba sola para darle compañía y ellos te daban alojamiento. Y no, la verdad, me parece una iniciativa súper bonita y además buah, me vino muy bien, porque al final la mujer con la que vivía quería hablar un montón y en aquel entonces tampoco la entendía mucho, pero fui haciendo el oído. Y eso lo Ujú. complementé pues eso, con la universidad y también me apunté a clases de alemán por las tardes 3 horas, porque al final o sea, el alemán es un idioma bastante difícil y si no tienes como algo aparte que te diga la gramática, el vocabulario y todo, es un poco complicado. Y nada, estuve ahí un año y después de eso, pues también ya en plan dije, bueno, tengo que hacer como más prácticas en verano, ¿qué hago? Y de ahí, esto fue un poco más por conexiones que a veces, pues nada, tu familia, tus amigos tienen conexiones con empresas y yo creo que hay que aprovecharlas totalmente. Y eso fue lo que hice. O sea, tenía unos contactos en Mercedes-Benz de mi ciudad y entonces conseguí unas prácticas ahí para el verano. Y esto fue en el departamento de comunicación. Y no, la verdad que estuvo muy bien. O sea, me acuerdo que fueron intensas, al final se alargaron unos meses y yo creo que ahí como que aprendí más bueno, cómo funcionaba un departamento de comunicación en una empresa tan grande y la verdad que me gustó mucho porque aprendí pues a hacer una newsletter, a crear una página web para la gente de la empresa y aparte hacía con mi compañera visitas a fábrica cuando venían estudiantes o gente de otros países que querían ver la fábrica, les hacíamos un tour, les íbamos explicando. Y nada, eso como que vas cogiendo experiencia poco a poco y yo creo que de aquí, ¿sabes? Eso también es como coger soltura al final y aprender a Ujú. comunicarte bien. Y sobre todo, yo creo que lo que más me gustó es como que podías dar tus propias ideas y las tenían en cuenta, que al final en una empresa grande es un poco difícil, pero aquí, como con los jóvenes que éramos cuando lo hacíamos, aún así nuestra jefa nos tenía en cuenta y nos ponía a hacer cosas, pues eso, interesantes. Que eso también yo creo que fue un poco suerte que no estábamos haciendo café, ¿sabes? Estábamos también haciendo trabajos en el tema de comunicación y no, la verdad que muy bien. Luego, después de eso que hice, bueno, volví a Alemania porque quería seguir practicando el idioma y aprendiendo. Y ahí sí que tenía el objetivo claro de que quería entrar en una empresa que se llama SAP, que era Ujú. muy grande en la empresa, o sea, en la ciudad donde estaba, en Heidelberg. Y sí que eso fue o sea, también un proceso un poco más complicado porque al final tampoco, o sea, sí que tenía un poquillo de experiencia, pero como que pedían muchas cosas. Y entonces fue prueba y error. O sea, envié, no sé, cientos de currículos hasta que a finales de ese año me dijeron que sí para empezar el año siguiente. Y no eran prácticas, era una cosa muy interesante que no sé si aquí, bueno, no sé si en España lo tienen tanto, no sé si es tan común, pero es de working student, como de, o sea, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Sí. Y sí, sí hay. No, pues eso Mm. me pareció, o sea, yo no lo conocía y me pareció muy interesante porque al final, pues yo iba 4 horas a clase, me cogía un tren y iba 4 horas a la empresa. Entonces era como tener, o sea, me pareció una idea increíble porque al final tienes la parte teórica, que bueno, al final no tiene mucho que ver con la práctica, pero tienes tú ahí tus clases, sigues desarrollándote en la parte, pues eso, académica, y al mismo tiempo tienes la parte práctica de la empresa, ves cómo una empresa grande funciona, qué es lo que necesitan, y te prepara para el futuro. No, y la Y verdad. la parte técnica la hacías, la parte teórica la hacías también en la empresa, o sea, la propia empresa era la que te formaba 4 horas, No, no, teóricamente. no. O sea, era de mi En la universidad. universidad, Sí, vale. pero hablando con los estudios, o sea, con la universidad, me dejaron complementarlo. O sea, me ponían como un horario Ujú. especial para que pudiera hacer las dos cosas. Y no, y la verdad que Ujú. muy, muy bien. O sea, sí que esos años que fueron, pues eso, los dos últimos, tampoco tenía pues mucha vida social porque al final era pues clases, universidad, luego iba a alemán. Y luego ya pues terminaba como a las 8 de la tarde, pues ir al gimnasio y poco más, y así todos los días.
pero al final yo creo que ese sacrificio es lo que me ha ayudado a estar donde estoy ahora, porque al final como que yo me quería enfocar más en tener, como en desarrollar mi currículum y tener experiencias para saber lo que quería hacer en el futuro cuando terminase la carrera o el máster. Yo creo que gracias a eso me ha ayudado a saber qué es lo que no quiero hacer para buscar lo que sí que me gusta. Entonces, aunque se puede, igual la gente piensa igual, pues no lo aproveché suficiente la vida universitaria de salir tanto de fiesta o de hacer tantas cosas, pero yo creo como que sí que me vino bien y como que también al final tienes tiempo para todo, ¿sabes? Como que también hay vacaciones, también hay que buscar huecos. Y fue como, no sé, una experiencia que tengo muy bonito recuerdo, la verdad que tuve muy buena jefa, que también me ayudaba, al final fui, o sea, acabé siendo como su asistente y eso al final como que me ayudó un montón para ver pues eso, cómo funciona la empresa. Ahí estuve, no lo he mencionado creo, en control de exportaciones, de pues mirábamos que las licencias de SAP pues estaba, los países que lo pedían estaban admitidos por ley. Era un poco más técnico y un poco igual más monótono, pero la verdad que me vino bien y me hizo conocer también cómo funciona una empresa así. ¿Y crees que te ayudó el estar fuera de aquí? La mentalidad alemana, quizá, ¿no? De que tú cada día a día estabas viviendo allí, el tomarte esa parte formativa de tu vida de esa manera, o sea, centrarte y tener muy claro lo que querías hacer. Sí, yo creo que al final, como que aquí, bueno, si me hubiese quedado en Madrid o en mi ciudad, como que nunca hubiese tenido esas oportunidades y tampoco hubiese sido que, o sea, no las hubiese visto posibles para mí. Porque al final en Alemania, esto es muy común, lo de estudiar y trabajar a la vez. O sea, era como lo normal. O sea, tenía amigos alemanes y también hablo ahora y casi todo el mundo tiene un currículum increíble porque han empezado a trabajar o lo compaginan desde los 18, 19 años. Y en cambio en España creo que es como que no tenemos esa mentalidad. Es más, que incluso me lo han dicho a mí, en plan, mi abuela y así de no, ahora estás a estudiar, ya cuando termines estás para trabajar, como enfócate en lo tuyo. Pero no sé, al final yo creo, o sea, no estoy muy de acuerdo con esa frase. Yo creo que es como una combinación, si puedes tener la posibilidad de hacer las dos cosas, se lo recomiendo a todo el mundo, porque al final vas viendo lo que te gusta, lo que no, cómo es una empresa, cómo funciona y te va preparando para el futuro, para cuando ya hayas terminado todo, saber más dónde tienes que ir porque si no acabas de estudiar sin nada de práctica, sin nada de experiencia, y no sabes muy bien lo que te espera, no sabes bien lo que te gusta. Así que por eso se lo Exacto. recomendaría a todo el mundo. Sí, puedes conocer diferente tipo de empresa porque a no todo el mundo le gusta el mismo tipo de empresa. Habrán empresas más jerarquizadas, menos jerarquizadas, más grandes en tu caso, más pequeñas. Ujú. Entonces te permite eso, al combinar estudios y empleo o prácticas, te permite eso, conocer un poco el abanico que hay de empresarial para a la hora de tomar la decisión, tomar lo que a ti te satisface más, ¿no? Sí, Mm, justo. y de allí de SAP, Ujú. ¿ahí ya finalizaste o seguiste estudiando algo más? Ahí ya justo terminé la carrera haciendo las prácticas, o bueno, el working study al mismo tiempo, y ahí justo me pilló la pandemia. Ese año. Y la verdad que estaba un poco confusa, no sabía si volver, no sabía qué hacer. Y al final, bueno, como yo soy así también muy curiosa y también me gustan los idiomas, pues también estaba interesada por aprender francés. Ujú. Entonces empecé a buscar prácticas después de que terminase y ya me podía dedicar eso 8 horas ya full time al trabajo, así que empecé a buscar y bueno, era una época difícil por el COVID, no había mucho, pero encontré una startup en París. Entonces ya, en plan, cuando vi eso, encima como que París lo tenía idealizado, o sea, me encantaba, digo, tengo que ir. Y nada, pues fue justo nada terminar y, o sea, no sé si terminé en julio las clases en Heidelberg y en agosto ya empecé directamente a trabajar en París en una startup que se llama Aircall. La verdad que ahora mismo no es una startup, ha crecido un montón. Se dedican al tema de teléfonos, o sea, como customer service y teléfonos, es un software.
para otras empresas. Y no, la verdad que fue un poco duro porque fue como empezar de cero totalmente. Una ciudad mucho más grande, porque al final yo estaba en un pueblo en Alemania pequeñito, fue una ciudad tremenda. Sí que tengo que decir que no había casi gente porque era el COVID, entonces no había turistas y había solo pues la gente que vivía ahí, que eso también, eso ahora que lo pienso es una ventaja que pude ver París vacía casi. Y nada, en el tema de la empresa, la verdad que me gustó la experiencia, pero tengo que decir que también me ayudó, en plan, o sea, cuando empecé no fue que diga, "Ay, me encanta", porque me dedicaba, era como preventas, entonces me dedicaba a buscar clientes. Entonces era muy, muy monótono y a veces muy pesado. Pero al final como que dije, bueno, todo vale para algo, son 6 meses y seguro que esto ahora mismo, o sea, bueno, en el momento ahí no lo veía, digo, tengo que terminarlo porque me gusta como las cosas que empiezo, me gusta terminarlas. No, no me iba a ir y además estaba contenta en la ciudad. Pero luego al final, ahora con perspectiva, desde este punto, como que pienso que todo lo que he hecho al final me ha hecho estar donde estoy ahora, que antes no lo veía. Digo, ah, bueno, esto no me va a servir para nada. Pero al final las empresas con las que me he entrevistado más tarde, pues le han sabido ver el valor, ¿sabes? Y luego también Claro, si es tú cómo lo vendes y lo que has aprendido durante esa experiencia, no solamente lo que has hecho. Y eso exacto. me ha gustado, o sea, en el momento estaba un poco, pues era muy pesado porque era eso, como he dicho, muy monótono, pero ahora la verdad que pues eso me ayudó pues a ver cómo era una empresa más pequeña, una startup. También conocí a gente muy interesante. Vi cómo funciona una empresa en Francia. Tuve la oportunidad de vivir ahí, así que fue una combinación que me vino bien. Lamentablemente por el COVID al final en un momento tuve que volver y él lo estaba Ujú. haciendo teletrabajando, que eso al final no me gustó tanto porque no podía, o sea, al final estaba en mi casa y no tenía pues la posibilidad de conocer a gente en el trabajo y no era tan interesante, pero bueno, o sea, yo creo que aún así me gustó, me vino bien y me ha hecho estar donde estoy ahora. Y aparte, bueno, no sé si tienes alguna pregunta o algo, pero si no sigo. No, 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 solo eso, sorprenderme, ¿no? Del cambio, ¿no? De SAP a una startup que llevaba poco trabajando. Entonces, el cambio ese me parece, porque, bueno, lo natural hubiera sido que hubiera seguido en gran empresa, ¿no? En Claro. una carrera en gran empresa, pero bueno, tomaste la decisión de apostar por algo más pequeño, más controlado y en otro país totalmente diferente. Me gustaría preguntarte cuál fue el momento clave en el que decidiste, bueno, mi formación, el conocer diferentes sitios, el conocer diferentes empresas, Ujú. eh, ya quedó aparcado y tomaste la decisión de centrarte el 80% de tu tiempo en buscar un trabajo, en buscar una empresa ya que te ayudara, ¿no? A crecer mucho más. ¿Cuál fue ese momento? ¿Dónde te diste cuenta Que ya. que ya tenías que tomar esa decisión? Ujú. O sea, yo creo que fue pues ya al final de mi máster. Hice un máster en gestión. Y ya, pues eso, al final cuando ves que se va acabando, que ya se acaban las clases y ya empieza, bueno, ya has terminado, tienes que buscar trabajo, es cuando dices, bueno, ya, me tengo que dedicar gran parte, o sea, ya estudiar está bien, terminar la tesis bien, pero me tengo que poner a buscar trabajo. Entonces, eso fue, yo creo que fue pues 6 meses antes de terminar el máster. Ahí ya me puse activamente a buscar, porque sé que al final los procesos de selección normalmente en las grandes empresas que era donde quería entrar yo eran largos y duros, digo, pues tengo que empezar ya. Y ahí es cuando empecé, dije, venga, tengo que organizarme, voy a buscar como una estrategia para esto. Y lo que hice simplemente cogí como un Excel, un Sheets, y ahí me organicé. Y puse, por un lado, pues eso, las empresas donde estaba aplicando. Luego también tenía puesto la fecha en la que había aplicado, si había contactado al recruiter, que esto también es algo que aconsejo mucho hacer, mirar a ver quién está contratando o quién trabaja en recursos humanos, ahí para contactarle y ponerle un mensaje simple de, hola, he visto esta oferta, estoy muy interesada, me encantaría hablar contigo. Algo así simple. Esto yo creo que te puede dar muchas ventajas para que no sea simplemente una aplicación poco personal. Yo creo que te da como
una ventaja que mucha gente no la utiliza. Entonces aconsejo a todo el mundo que esté escuchando esto que si está buscando trabajo que la utilice. Y luego también ponía al lado el currículum que había enviado, porque sí que esto lleva mucho trabajo, pero merece la pena, es personalizar cada currículum al puesto. Entonces ponía el currículum con la carta de presentación que había puesto. Y luego ya iba como apuntándome, vale, me han contestado o he tenido la primera entrevista. O sea, y así lo tenía como todo bien organizado y podía verlo con perspectiva, vale. Esto, aquí voy avanzada, me falta una entrevista, vale, estos no me han contestado, igual les envío otro mensaje. O a veces te hacen, como se dice, ghosting, no te contestan más, también no es lo mejor, pero bueno, ya de esta me puedo olvidar. Entonces ese orden yo creo que me ayudó a tener mentalmente para ver cómo iba progresando poco a poco. Los procesos de selección. Sí, en los procesos de selección. Al final como que era un Excel personal donde yo veía, o sea, ya tenía visto, vale, me lo ponía con colores también para verlo más visualmente, vale, cómo va avanzado. También ponía, pues eso, stage 1, 2, 3 para ver en qué iba. Y yo creo que eso me ayudó pues para tener un orden personal, porque al final si no es un poco caos. Envías miles de currículums, ya no sabes, igual te llaman, que esto también me ha pasado alguna vez, te llaman, ya no sé ni de qué había aplicado, porque igual en algún sitio has aplicado varias veces y tienes que hablas con el recruiter y no sabes, no te acuerdas ni muy bien ni qué habías aplicado. Entonces, para prevenir eso, que me pasase, dije, venga, necesito un orden y voy a organizarme así. ¿Y hacia dónde te enfocaste? ¿Grandes empresas? ¿Mundo de startup? ¿Hacia dónde fuiste? ¿Dónde enviabas Pues la toda verdad esa que información? estaba un poco abierta a todo, o sea, sabía que quería, o sea, era más que la empresa, era más el sector o lo que me gustaba hacer. Entonces quería algo que estuviese relacionado con marketing o ventas porque era en algo que tenía experiencia y sabía que me iba a ser más fácil conseguir un trabajo ahí. También el tema de recursos humanos lo tuve presente. Y nada, esos eran los tres temas. Sí que pues mi objetivo era una empresa grande porque creo que para comenzar y no sé, a mí me llamaba la atención para empezar mi carrera, creo que me podía dar nombre y luego también todas las ventajas y hay mucha gente, pues eso, mucha gente muy buena que está en esas empresas que quería aprender de ellos. Entonces, eso era una de mis razones para aplicar a empresas grandes, pero tampoco, si tenía una startup interesante, tampoco lo descartaba, porque al final en una startup lo bueno que tiene es que tienes mucha flexibilidad y que puedes tomar responsabilidades de forma muy rápida, que también es muy, muy interesante y puedes crecer muy rápido. Entonces, las dos cosas era lo que saliese. Estaba abierta a todo. También una cosa que me ayudó era como que también estaba abierta a mudarme de país al que fuese con tal de que el trabajo fuera bueno, porque dije, bueno, le he dedicado todo este tiempo a prepararme, a hacer prácticas y todo, que, o sea, no me voy a cerrar a un sitio, a un país, si tengo una oportunidad buena, no sé, en Suiza o Estados Unidos, donde fuese, era un poco, estaba abierta a todo. Qué bien, qué bien. Y me gustaría que me explicaras o que nos explicaras cómo es el proceso de selección de una gran empresa que hoy en día está captando gente para trabajar. Te digo el porqué, ¿no? Uh-huh. Creo que el proceso de selección de este tipo de empresas, de grandes tecnológicas, por ejemplo, o de otra gran empresa, bajo mi punto de vista, buscarán un perfil de una persona que que tenga una alta capacidad de adaptación, porque son empresas que van cambiando continuamente. Seguramente el trabajo que estés haciendo dentro de un año o dentro de 2 años no tendrá nada que ver con lo que estás haciendo en este momento. Entonces creo que esos procesos de selección estarán muy enfocados a buscar ese tipo de personas, ese tipo de perfiles muy dinámicos que sepan cambiar. Yo siempre explico un ejemplo de una conocida que trabaja en una gran red social que en la pandemia, antes de la pandemia estaba trabajando en unas oficinas y cuando finalizó la pandemia, que fue cuando finalizó la etapa de teletrabajo, que a lo mejor fueron unos meses después, ya no podían volver todos los trabajadores a las oficinas porque había crecido tanto
que ya no, Que no las entra. oficinas no daban para tanto trabajador. O sea, en unos meses a lo mejor se duplicó la Buah. plantilla. Para eso tienes que estar preparado como profesional también, porque es totalmente cada día un reto nuevo. ¿Cómo es un proceso de selección de una empresa que busque un perfil de este tipo? No, pero justo José, ahí le has dado lo del poder de adaptación. Al final es muy, muy importante en las grandes empresas, también en las pequeñas, porque al final todo cambia. Y al final poder mostrar que en tu vida te has podido adaptar rápido, yo creo que eso te da una ventaja respecto a los otros candidatos muy alta. O sea, al final es como poder explicar con tus propios ejemplos, con tus propias vivencias y experiencias, es cómo has demostrado ese poder de adaptación, en qué situación. Y la verdad que para las entrevistas que he hecho en grandes empresas, yo creo que lo que yo creo que me ha venido bien es, o sea, bueno, no perder, o sea, coger tiempo y mirar los valores de la empresa, que al final lo puedes mirar fácilmente en la página web, ahí están, y entenderlos, no solo leerlos una vez, sino entenderlos y ver si tú también conectas con ellos, porque al final vas a estar trabajando en una empresa con esos valores, tienes que tú compartirlos y tienen que ser similares. Imagínate que uno es inclusión, diversidad, o sea, tienes tú también que ser parte de eso. Y luego en las entrevistas al final, pues tienes que compartir, o sea, con tus vivencias, saber cómo expresar esos valores, ¿sabes? O sea, tienes como que demostrar que tú también tienes esos valores, porque al final eso es lo que están también buscando. Eso me parece muy importante. Y, y luego también, o sea, yo creo que saber expresarse bien es clave. O sea, porque puedes tener unos estudios increíbles, una carrera en una universidad muy importante, pero al final el poder comunicarte bien y expresar tu trayectoria es lo más importante, porque al final la persona que te está contratando, o sea, no sabe cómo trabajas, porque no te ha visto trabajar. Entonces, tienes que tú convencerle y expresarte bien para explicarle cómo trabajas. Y entonces, así se puede hacer una idea de si vas a ser un buen trabajador o un mal trabajador y si mereces ese puesto. Entonces, yo creo que es muy importante saber comunicarse y practicar, practicar, practicar con familia, amigos, hacer un montón de pruebas y que te den tus compañeros o familia feedback, que te digan, no, pues no me ha gustado lo que has dicho aquí. Y luego tú coger este feedback y cambiarlo y practicar. O sea, al final yo creo que muchas, o sea, no sé, muchas currículos que he enviado, muchas entrevistas que he hecho, al final, aunque o sea, muchas veces me han dicho que no, pero al final me he llevado, bueno, por lo menos he practicado y sé cómo es, cómo hacen esta gente los procesos de selección. También sé controlar ahora mis nervios, que al final los nervios juegan muy malas pasadas a los candidatos y yo también lo he pasado mal, pero al final a nadie le gusta hacer una entrevista, tener esa tensión y no saber qué te van a preguntar, no sabes si lo que has respondido está bien, mal, lo que están buscando. Así que yo creo que me ha ayudado a tener tantas entrevistas, a saber controlar los nervios, saber, pues al final venderte a ti mismo bien y saber expresarte de una manera convincente. Hoy en día todo se basa en esto. Impactar rápidamente y dar el mensaje conciso de lo que el interlocutor tuyo quiere escuchar, porque la empresa no solo está contratando tu trabajo, está contratando también, como tú comentabas, unos valores. Exacto. Tú vas a ser un embajador de esa empresa, entonces tienes que ser partícipe de todo lo que esa empresa tiene detrás también. Exacto. Entonces, me parece súper importante lo que, como consejo, eso, prepararte muy bien, investigar la empresa y, sobre todo, pues adaptar un poco tu mensaje a que esa empresa se interese por ti. Justo, sí. La empresa, no, no, sí, sí. No, 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 bueno, quería decir como tip extra que si puedes contactar a gente que esté trabajando en la empresa por LinkedIn y que te cuenten un poco más, eso también te puede ayudar. Yo lo he hecho y yo creo que o contactos de alguien que conoce a alguien y te puede contar cómo es un día a día y todo, lo aconsejo un montón. Uh-huh. Y finalmente, después de todo este proceso de investigación, de retos diarios con todas estas empresas,
¿Dónde finalizaste? ¿Dónde has finalizado? ¿Dónde has comenzado ya tu carrera profesional? Ujú. Pues sí, al final, después de todo este camino, sí que tenía yo como objetivo Google, o sea, que lo veía como una empresa imposible de alcanzar. Y al final, pues no sé si ha sido suerte, preparación, una combinación de todo, pues he conseguido entrar y no, la verdad que muy, muy contenta. Así que animaría a todo el mundo que al final yo lo veía como algo sinceramente imposible, lo tenía como en un altar, pero al final animaría a todo el mundo que igual se asustan por el nombre o ven los requisitos y no cumplen todos o lo ven como algo imposible, se animaría a todo el mundo a aplicar porque nunca se sabe. Y si no, o sea, imagínate que aún en ese momento no te llaman porque igual no tienes el perfil correcto, al final también se quedan esos datos guardados para el futuro. O incluso también si haces una entrevista te dicen que no, al final es práctica que te llevas, que te va a venir bien tanto para esa empresa en el futuro o para cualquier otra empresa. Así que animaría a todo el mundo a aplicar. Sí, 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 sí. No, está claro. Al final lo has conseguido, has tenido que renunciar a muchas cosas, te has tenido que formar en otras áreas, pero al final has conseguido un poco cumplir tu sueño de estar en una gran empresa como Google, que creo que el 90% de nosotros nos gustaría conocer un poco más, pero tienes que, como tú dices, tienes que renunciar a varias cosas para poder entrar en una empresa tan grande. Dentro de ahí, brevemente, dentro de ahí, ¿cuál es tu función? Es Customer Success, entonces estoy dentro de Workspace, lo que sería Gmail, Docs, Sheets, todo eso, y es ayudar a los clientes que tengan una mejor adopción, que empiecen a utilizar la inteligencia artificial que tenemos, todo eso. La verdad Ah, muy que muy bien. interesante. Toda esa experiencia que ganaste en Mercedes y en la empresa de Francia, las startups de Francia, te estarán ayudando día a día en conseguir que tu trabajo sea mejor. Pues ya te tenemos ahí en Google, ya te tenemos en el mercado laboral, seguramente seguirás evolucionando, no sé dónde acabarás. Pero me gustaría contigo hablar también de otro tema, que es, sé que conoces un poco el mundo startup, el mundo y que también puedes ayudar a mucha gente que quiera participar en ese mundo. Me gustaría un poco que me explicaras cómo está ese mundo de startup, hacia qué sector se están enfocando, un poco que si buscan financiación, ¿sabes? Me gustaría que me hablaras un poquito también de ese tema, porque sé que también tienes algo de experiencia. Sí, o sea, con ese tema, o sea, tampoco yo hablo de mi experiencia, tampoco eso tengo mucha, mucha experiencia, así que en el máster estudié emprendimiento y pues luego también aquí hay muchas, estoy como envuelta en muchas startups y la verdad que yo, o sea, como que sí que veo que por supuesto las startups tecnológicas con inteligencia artificial son el futuro. Así que todas esas, sí, o sea, también por curiosidad personal busco a veces y yo creo como que hacia ahí va el futuro, que todo lo que tenga inteligencia artificial, todas las ideas así, es lo que más está teniendo éxito. Y, y nada, en plan, sí que o sea, en España también veo que hay en algunas ciudades, sobre todo, como que hay mayor enfoque, como en Valencia, Málaga, bueno, por supuesto Madrid y Barcelona. Y no, me encanta este mundillo de las startups porque me parece como una de personas muy valientes las que se lanzan al mundo de las startups. Y luego también porque al final como que ellos eligen su propio camino. Cuando estás en una gran empresa, más o menos tienes, más o menos te dice lo que tienes que hacer. Y en una startup es al final libertad total, tú también te tienes que poner tus tiempos, tú tienes que conseguir financiación de ya sea por business angels o cualquier tipo de empresas que te den ayudas. Así que yo sí que aconsejaría a todo el mundo, pues eso, a buscar, porque hay muchas empresas que están dando ayudas a startups a hacer sus investigaciones, a buscar y al final aprovecharse de eso para crecer, que las grandes empresas sí que apoyan a las startups.
Ujú. ¿Y qué consejo le darías a un emprendedor o varios emprendedores que quieran iniciarse en su camino de esa forma, ¿no? de emprender? ¿Qué consejo le darías? Porque Ujú. cuando buscas financiación, cuando buscas que una empresa te ayude, ¿qué tienes que tener claro? ¿Qué debes ofrecer para que recibas esa financiación? Buena pregunta. O sea, yo creo que tener, bueno, clara la idea y también eso, parecido a lo de las entrevistas, saber comunicarte bien. ¿Sabes? Al final el pitch yo creo que tiene que ser muy claro en menos de 2 minutos o 1 minuto y medio. Poner un problema y dar la solución, que tú eres la solución a ese problema. Y de forma muy, muy clara, para que nadie después de eso, de ese pitch se quede, pero ¿de qué es esta startup? ¿Sabes? En plan, como que lo tengan claro qué problema está solucionando y cómo. Así que el pitch yo creo que es algo importante trabajar. Luego también desde mi punto de vista la página web. Yo creo que hay páginas web que al final están muy confusas o ponen palabras muy técnicas y no sabes muy bien qué hacen. Entonces yo creo que tener claro, ¿sabes? En plan que pones la página web de esa startup y te pone el problema, te pone la solución, cómo lo van a hacer. Luego también casos de éxito, el precio que tienen, o sea, lo básico que buscas cualquier persona cuando buscas una empresa de forma clara, yo creo que eso es clave. Como que la gente al final cuando entra a una página web no tiene mucho tiempo, nadie no quiere hacer mucho scrolling y buscar a ver qué hacen. Al final tienes, no sé, entras a una página web, igual 3 4 segundos, tienes que ya explicar qué es lo que haces. Y yo creo que eso sería mi recomendación, todo desde un punto de vista personal, porque tampoco tengo mucha experiencia sobre esto, pero yo creo que ese es el consejo que daría. O sea, impactar, otra vez impactar rápido y que el mensaje quede muy claro de Sí, lo que estás ofreciendo. sí, porque Ujú. ahora mismo la verdad eso, como que vamos todo muy rápido con las redes sociales, andamos, todo va muy rápido y al final como que la gente quiere las cosas ya. Y si te Claro. lo puedes dar ya, en plan rápidamente lo que estás haciendo, luego ya puedes ponerle algo más interesante para que se quede más tiempo, pero al final los primeros segundos son los que impactan y los que te hacen quedarte en esa página web o en ese pitch o irte. Así que yo creo que el principio, como lo llaman el hook, que llama la atención, es lo más importante desde mi punto de vista. Claro. Y sobre todo, destacar entre toda la oferta que habrá, por ejemplo, hoy en día de inteligencia artificial, cómo destacar entre todo ese grupo Claro, tu claro. oferta con todos los demás, ¿no? Claro, sí, yo creo que también es importante tener bien claro quién es tu competencia y qué es lo que hacen y qué es lo que tú vas a hacer diferente de tu competencia. Porque al final, si tienes tu competencia, ¿sabes? En plan, tienes, vale, estas 3 4 empresas están haciendo algo parecido, al final eso te puede ayudar, pues eso, para ver qué es lo que cuál es tu como desventaja competitiva comparado con las otras y luego también Ujú. al final te puede dar ideas, que no es copiar, pero es inspirar, ¿sabes? Te puede decir, vale, pues va por ese camino. O empresas, digo, también igual fijarte en una empresa de la competencia mucho más grande, que igual no es tu competencia directa, pero o sea, está relacionado con lo que tú haces y ver qué es lo que están haciendo, yo creo que también puede ayudar. Bueno, como veis, tenéis todos los que queráis decidir seguir ese camino, tenéis un largo camino por delante de investigación también y de poneros un poco al día de todo lo que tenéis a vuestro alrededor. Belén, en el último episodio, Ujú. Silvia Soria me comentó que ella hubo un momento que hizo una carta a su yo del futuro. Me gustaría que tú te hicieras una pequeña carta a tu yo del futuro de aquí a 5 años eh, para Ujú. ver cuáles son tus planes de futuro. Buah, lo voy a hacer aquí, no lo he pensado mucho, la verdad que es algo que siempre me digo, Belén, tienes que tener un plan que luego al final puede cambiar un montón, pero Claro. siempre también es bueno luego leerlo dentro de 5 años y lo escuché en el podcast y digo, lo tengo que hacer. Pues a ver, lo voy a intentar, a ver qué me sale. Pues me gustaría, o sea, sí que me gustaría seguir en una grande empresa con la que estoy, la verdad, porque creo que hay mucho que aprender todavía y al final va cambiando mucho, es como una startup y al final
ir adaptándome con esa empresa. Sí que me gustaría, bueno, estoy ahora mismo con el LinkedIn, estoy intentando hacer crecer mi marca personal, que también es algo que se lo aconsejaría a todo el mundo que esté buscando trabajo, que al final te puede ayudar un montón, tanto sea, o sea, yo no estoy buscando trabajo, pero quiero trabajarlo porque creo que me está conectando con gente muy interesante y estoy aprendiendo un montón de ellos, pero si estás buscando trabajo también te lo aconsejo. Y me gustaría, pues eso, ir desarrollándome más en ese aspecto de la marca personal, pues ir haciendo más podcasts, conociendo más gente. También me gustaría ayudar también a estudiantes y también a gente que está cambiando. Sí que tengo en mente formarme en el tema del coaching. Entonces es algo que yo creo que, bueno, me llena mucho. Eh, y me gustaría dedicar mi tiempo libre a ese aspecto. Y eso, porque yo creo que si puedo ayudar en algo a gente que esté en este camino, porque al final yo he pasado por él, el de estar a punto de terminar la carrera, no saber muy bien qué hacer y todo. Entonces me gustaría ayudar a gente que está en ese punto, pero también gente que igual quiere dar un cambio radical a su carrera. Pero creo que todavía me queda mucho por aprender del tema del coaching, entonces me gustaría formarme en eso y poder en el futuro, de aquí a 5 años, ayudar a personas. Y el tema del emprendimiento también es algo que me interesa. No sé si yo misma también es algo que, ¿por qué no? Todavía no tengo nada claro, pero en un futuro, quién sabe. Y ayudar, si puedo también ayudar a emprendedores, formarme más en eso y ayudar a emprendedores también es algo que me gustaría mucho. Muy bien. Ojalá que este podcast sea el inicio de ese gran camino, Ujú. de tu marca personal, de aparecer en muchos podcasts y que estés ahí ayudando a emprendedores y a empresas en todo lo que necesiten. Ujú. Yo he visto que en LinkedIn, en tu perfil de LinkedIn, tienes un enlace a un 1-1, si estás en esta etapa, si te encuentras en la misma situación que tú te has encontrado hace un corto periodo de tiempo. Ujú. Es así, ¿no? Sí, La gente puede... podéis, o sea, sí, os animo si queréis. A mí me encanta conocer a gente nueva, entonces he puesto un calendario para que reservar reuniones de 15 minutos que, bueno, luego siempre se puede extender para, pues eso, si puedo ayudar con algo de mi experiencia o también, ¿sabes? En plan, en estas conversaciones igual me pueden ayudar a mí también. Entonces, si queréis contactar conmigo, os animo que me sigáis en LinkedIn. Bueno, Belén Franco Sendino. Y si también tenéis más interés, pues reservéis una reunión conmigo y tomamos un café virtual. Seguro que mucha gente se anima y están ahí agendando en el calendario. ¿LinkedIn es la red social que más utilizas? Sí, ahora mismo sí, o sea, porque he decidido concentrarme en una. Pues el Instagram lo tengo más de forma personal, pero creo que, o sea, el LinkedIn es la red de contacto para todo el mundo que quiera contactarme y es donde estoy más activa. Así que sí, de momento sí. Compartiré tu perfil en la descripción del episodio para que todo el mundo pueda acceder y pueda conectar contigo. Pues Belén, ¿qué te ha parecido la experiencia? Tu primera experiencia en podcast, ¿has estado tranquila? ¿Te has encontrado bien? Sí, la verdad que muy, muy cómoda. No me lo esperaba que iba a estar tan cómoda porque al final pues te asusta un poco, pero muy bien. Ha sido como una charla con amigos. Muchas Pues gracias, me alegro José, la verdad. de que hayas tenido esa sensación. Es algo que me preocupa mucho, ¿no? Que mis invitados estén a gusto y estén tranquilos aquí. O sea que he cumplido mi objetivo, Sí, sí, sí. igual que tú estás cumpliendo muchos. Te deseo lo mejor, te deseo que todo te vaya muy bien Muchas y gracias. que también de aquí a unos años te vuelvas a pasar por aquí y me expliques todo lo que has conseguido. Oye, sí, me lo apunto eso, de verdad. Estaría muy guay. No, muchas gracias, José, de verdad. Ha estado muy bien y yo seguiré escuchando tu podcast. Así que sigue trayendo a gente interesante. Muchísimas gracias. Si conoces algún perfil que quieras traer, Ujú. aquí estoy, me lo presentas y lo invitamos a participar. Pues Genial. muchas gracias, Belén. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos en contacto. Vale, hasta luego.
Si eres seguidor del podcast y quieres conocer a otros compañeros de la comunidad ThinkLink, en la descripción del episodio te dejo el enlace a un canal abierto exclusivo de Conectando Ideas.